El cáliz y la espada, nuestra historia, nuestro futuro. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Ahí encontrarás el resto de los capítulos de este audiolibro y de todos los que ya no están en este canal, en el apartado Listado anterior. Recuerda que ahí también puedes registrarte, comentar y compartir en tus redes sociales. Estamos de regreso. Gracias por tu apoyo. Prefacio. Vivimos en Occidente un momento en el devenir de la humanidad que es peculiar en la historia de la cultura patriarcal europea a que pertenecemos. Vivimos un momento en el que algunos aspectos de dicha cultura enfrentan cambios que pueden llevar a su transformación en otra cultura. Una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje que configura un modo particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de las personas que la viven. Yo llamo conversar, aprovechando la etimología latina de esta palabra que significa dar vueltas juntos, al entrelazamiento del lenguajear y el emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje. Más aún, mantengo que todo quehacer humano ocurre en el conversar y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. Es por esto que también mantengo que, en un sentido estricto, las culturas como modos de convivir humano en lo que hace lo humano, que es el entrelazamiento del lenguajear y el emocionar, son redes de conversaciones. Y es también por esto mismo que mantengo que las distintas culturas como distintos modos de convivencia humana son distintas redes de conversaciones y que una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. La cultura patriarcal occidental a que pertenecemos se caracteriza como red particular de conversaciones por las peculiares coordinaciones de acciones y de emociones que constituyen nuestro convivir cotidiano en la valoración de la guerra y la lucha, en la aceptación de las jerarquías y de la autoridad y el poder, en la valoración del crecimiento y de la procreación, y en la justificación racional del control del otro a través de la apropiación de la verdad. Así, en nuestro conversar patriarcal, estamos en guerra contra la pobreza, luchamos contra el hambre, respetamos la jerarquía del saber, el conocimiento nos da autoridad y poder, el aborto es el crimen más grande, y los problemas de la humanidad se resuelven con el crecimiento económico y el progreso tecnológico que nos permite dominar y someter a la naturaleza. En la cultura patriarcal, el tono fundamental de las relaciones humanas está dado desde el sometimiento al poder y a la razón en el supuesto implícito de que poder y razón revelan dimensiones trascendentes del orden cósmico natural a las que el ser humano tiene acceso y que legitiman, de manera también trascendental, su quehacer en el poder y la razón. Sin embargo, lo peculiar del momento histórico que ahora vivimos está en la recuperación de algunas dimensiones de las relaciones humanas distorsionadas o negadas en el patriarcado, que tienen que ver con el respeto al otro y que, ahora sabemos, formaron parte del vivir cotidiano de la humanidad, al menos en Europa, hasta antes de este. En efecto, desde la comprensión del fenómeno del conocer que surge en la misma cultura patriarcal, se hace cada vez más evidente que el reconocer que no tenemos acceso cognoscitivo a una verdad trascendente y absoluta no trae consigo ni el desorden ni el relativismo caótico, sino que un nuevo modo de relación en la cooperación y el respeto. El conocimiento de que no hay modo de afirmar una verdad trascendente no es nuevo. Lo nuevo es su aceptación como una condición humana que legitima un modo de coexistencia que no solo no es de temer, sino que es más bien deseable. Esta aceptación no está ocurriendo en todas partes ni al mismo tiempo, pero está pasando, y al pasar, se abre una mirada hacia un mundo prepatriarcal no atrapado en una exigencia militante, profana o religiosa, que justifica la negación del distinto en la defensa de una verdad absoluta o trascendente.
Si nadie puede reclamar para sí el acceso privilegiado al conocimiento de una verdad trascendente, absoluta y además universal precisamente por ser trascendente y absoluta, nadie puede exigir al otro que haga lo que él o ella dice, so pena de ser negado bajo la acusación de ceguera, herejía, rebeldía o error culpable. Más aún, si se acaba la exigencia desde la creencia en la posesión de la verdad, se acaba la tolerancia, que es una negación suspendida temporalmente, y comienza el respeto. Ese cambio no es trivial. Donde comienza el respeto al otro, o a lo otro, comienza la legitimidad del otro, y se acaba la aceptación de las ideologías que justifican su negación y legitiman su control. Donde comienza el respeto al otro, comienza la muerte de las filosofías sociales y políticas que pretenden poder señalar el curso inevitable de la historia o el orden sociopolítico justo desde una verdad trascendente que valida el sometimiento de unos seres humanos a otros bajo el argumento de que están equivocados. Este es el cambio que está pasando ahora en la cultura patriarcal occidental. Y está pasando tanto en el espacio del entendimiento como en el espacio de la convivencia misma, ya que son tanto la reflexión como el amor las fuentes de este cambio. Es la reflexión liberadora del apego que constituye a la ciencia como dominio explicativo, lo que permite la mirada capaz de enjuiciar en el espacio de las preferencias a las ideologías sociopolíticas del patriarcado. Y es el amor el que, al configurar lo ético en la aceptación del otro, como el espacio de acciones en el que lo que le pasa al otro nos importa, lo que permite la mirada reflexiva y el rechazo de las ideologías negadoras del amor. ¿Por qué ahora y no antes? Esta rebelión que busca el respeto a lo humano, dando una dimensión ética a la convivencia, ha ocurrido muchas veces en la historia del patriarcado, pero ha ocurrido desde el intento de darle una justificación trascendente, con argumentos que, por pertenecer a la red de conversaciones patriarcales, dan origen a la larga a las acciones que niegan esa dimensión ética. La tiranía que el patriarcado genera con las prácticas de apropiación de la verdad no puede negarse desde la práctica de la apropiación de la verdad. Tampoco es posible generar un modo de convivencia que se realiza en el respeto mutuo y la colaboración si se vive inmerso en las conversaciones de discriminación y competencia que lo niegan. Para salir del patriarcado se requiere cambiar la red de conversaciones que lo constituye generando otra, y el hacer eso desde una reflexión y un deseo que surgen en el patriarcado requiere tanto de la razón como de la pasión para evitar caer en las conversaciones patriarcales de control y poder que negarían el intento en el mismo inicio. Con las teorías científicas solo se busca explicar, y no es su propósito salvar nada. Por esto, y en función de su manera de constitución, las teorías científicas son intrínsecamente liberadoras, y la ciencia como metodología reflexiva es un dominio en el que se aprende el desapego en el respeto al otro, aunque no siempre lo vivamos así. Las teorías filosóficas, en cambio, se proponen o surgen desde la intención de conservar algún principio, de salvar algún valor, de proteger alguna creencia o de justificar alguna acción. Por esto, las teorías filosóficas no son liberadoras, sino que al contrario, constituyen dominios de acciones imperativas que exigen al otro y, eventualmente, justifican su negación o condena cuando esas exigencias no se cumplen. Las teorías científicas surgen en el seno de las conversaciones sobre los asuntos públicos en el agora de la polis griega en la práctica del convivir democrático, y como tales, surgen rompiendo la norma patriarcal de la apropiación de la verdad, aunque se vivan muchas veces como fundamento para tal apropiación. De allí, el conflicto siempre presente entre ciencia y religión. La ciencia en su fundamento es no patriarcal. Las teorías filosóficas, y en particular las políticas y religiosas, en cambio, son confirmadoras de la cultura en que nacen, muchas veces como argumentos de conversación de algún principio de convivencia, de orden ético o moral.
En general, empero, las conversaciones de autoridad, control, dominación y poder que forman parte de la red de conversaciones que constituye al patriarcado, atrapan todas las teorías en la apropiación de la verdad y las transforman en instrumentos de dominación a través de la justificación del control del otro en aras de un bien superior. En el momento presente en el mundo occidental, vivimos el rechazo a las teorías filosóficas en el campo sociopolítico con las que se intentó establecer, desde una preocupación ética, un modo de convivencia humana fundado en el respeto que fue negado de partida por las conversaciones de control y poder de la misma cultura patriarcal que les dio origen. Yo sostengo que la fuente de ese rechazo, sin embargo, no se encuentra principalmente en la reflexión epistemológica, o en la evidencia de un quiebre ecológico que se avecina, o en la conciencia de sus fracasos desde un punto de vista económico, o en la defensa de la justicia, sino que en la rebelión contra la justificación racional de la negación del otro, en una ruptura de la red de conversaciones patriarcales desde el operar de la biología del amor. Las conductas que forman el dominio de acciones que en la vida cotidiana connotamos cuando hablamos de amor son las que constituyen al otro como un legítimo otro en la convivencia y como tales fundan lo social. La humanidad surge en la historia de primates bípedos a que pertenecemos al agregarse el conversar a un modo de vivir en grupos pequeños que incluye la recolección, el compartir alimentos, la colaboración de los machos en la crianza de los pequeños, la caricia en un convivir sensual y la sexualidad frontal, en un espacio de convivencia que solo puede constituirse y mantenerse en el amor. En otras palabras, los seres humanos en un sentido estricto surgimos del amor, porque el amor como emoción constituye el dominio de acciones de aceptación recíproca en el que pudo surgir y conservarse el conversar, agregándose como parte constitutiva del vivir que nos define al modo de vida de nuestros ancestros homínidos. De allí resulta que como seres humanos somos seres adictos al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir de la cooperación y la sensualidad, no de la competencia y la lucha. Los seres humanos dependemos del amor y nos enfermamos cuando éste nos es negado en cualquier momento de la vida. No hay duda de que la agresión, el odio, la confrontación y la competencia también se dan en el ámbito humano, pero no pueden haber dado origen a lo humano porque son emociones que separan y no dejan espacio de coexistencia para que surjan las coordinaciones de acciones que constituyen el lenguaje. La agresión, la competencia, la lucha, el control, la dominación, una vez establecido el lenguaje, se pueden cultivar, y de hecho se cultivan en la cultura patriarcal. Pero cuando pasan a conservarse como parte constitutiva del modo de vivir de una cultura, los seres humanos que la componen se enferman, se oscurece su intelecto y en la continua autonegación y pérdida de dignidad de la mentira y el engaño, o, en el mejor de los casos, las comunidades humanas que las componen se fragmentan en enclaves sociales pequeños en continua lucha los unos con los otros. Debido a su origen, la historia de la humanidad antes del patriarcado no es una historia centrada en la competencia, la lucha o la agresión, sino que en la solidaridad en la que la competencia, la lucha o la agresión eran solo episodios del convivir, no un modo de vida. Este libro trata en su primera parte precisamente de los últimos momentos de esa historia, en Europa, en la zona del Danubio, entre 7 y 4000 años antes de Cristo, más o menos. Allí el prepatriarcado es agricultor, los poblados no tienen fortificaciones, no hay señales de guerra, los lugares de culto albergan figuras femeninas, no hay diferencias entre las tumbas de hombres y mujeres, y no hay signos que permitan hablar de diferencias jerárquicas entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres, o entre mujeres y hombres. Se trata de un mundo de convivencia que aparece centrado en lo estético y la armonía con el mundo animal y vegetal. De hecho,
en un mundo muy parecido a aquello que podemos imaginar fue el mundo cretense matrístico premicénico, según lo revelan las pinturas murales cretenses. Pero, ¿cómo fue vivir en ese mundo? ¿Cuál pudo haber sido la red de conversaciones que constituyó a ese mundo en el que no se luchaba contra la naturaleza, sino que se vivía con ella? ¿Cuál pudo haber sido la red de conversaciones en la que la colaboración no surgía de la obediencia ni del sometimiento a la autoridad o control de otro, sino que del placer de participar en una empresa común? ¿Cómo será vivir centrado en la conservación de la armonía con la naturaleza y no en la búsqueda de su control o dominación? ¿Cómo será vivir en la cooperación, en el placer de la convivencia y no en la competencia? ¿Cómo será vivir sin buscar una justificación racional para dominar al otro porque uno no pretende ser dueño de la verdad? No lo sabemos, pero sí sabemos de la rebelión contra las tiranías ideológicas en el redescubrimiento de la dignidad que se vive desde el respeto a sí mismo y al otro cuando dejamos que la biología del amor recupere su presencia. En la cultura patriarcal, la experiencia espiritual como experiencia de pertenencia a un ámbito mayor se vive hacia lo cósmico y es ajena a lo humano. En la cultura matrística prepatriarcal, la experiencia espiritual se vive como pertenencia al ámbito humano. En la cultura patriarcal, el amor se pierde en la búsqueda de un mundo trascendente. En la cultura matrística prepatriarcal, el amor es cotidiano porque pertenece de hecho a la biología humana y se vive directa y simplemente como condición constitutiva de la convivencia social. En la cultura patriarcal primero se niega la biología del amor al valorar la guerra, la lucha y la competencia, y luego se busca el amor como algo especial en el ámbito cósmico. En la cultura matrística prepatriarcal, la biología del amor es constitutiva de lo cotidiano y se da sin esfuerzo como parte del vivir normal que lleva a la dignidad en el respeto a sí mismo y al otro. En la cultura patriarcal, lo individual y lo social se contraponen porque lo individual se afirma en las conversaciones que legitiman la apropiación y la negación del otro en la valoración de la competencia y la lucha. En la cultura matrística prepatriarcal, lo social y lo individual no se contraponen porque lo individual surge en las conversaciones que constituyen lo social desde la convivencia de individuos que no se apropian de lo que son en la constitución de lo social. Este libro tiene que ver en su segunda parte con la posible transformación de la cultura patriarcal que parece vivirse ahora en Occidente, en el rechazo a las teorías filosóficas que justifican que algunas personas decidan la vida de otras. Pero este rechazo no significa necesariamente una vuelta a lo matrístico, que en el fondo no conocemos del todo, porque nuestra mirada a lo prepatriarcal la damos desde las conversaciones patriarcales en que estamos inmersos. Cierta vez alguien me preguntó, Oiga, ¿cuál es el papel de los hombres en una sociedad matrística? y mi respuesta fue, el mismo que ahora, participar con la mujer en la creación de nuestro vivir cotidiano, sin centrar la relación en las conversaciones de guerra, competencia, dominación, autoridad, jerarquía, lucha, control, propiedad, seguridad, certidumbre, obediencia o poder, sino que en la colaboración, aceptación, conspiración, coinspiración, conservación, ayuda, confianza, convivencia, acuerdo, compartir, belleza o armonía. Ah, pero esas conversaciones también se dan en la cultura prepatriarcal, me contestaron. Y a mi vez respondí, sí, pero son prontamente desvirtuadas, negando la colaboración con la dominación o la competencia, haciendo desaparecer el acuerdo en la jerarquía y la obediencia, olvidando la coinspiración en el control y el poder, acabando con el compartir mediante la apropiación y olvidando la conservación en la explotación. No. Lo masculino y lo femenino no son biológicamente lo que se vive en la cultura patriarcal desde la valoración de la dominación y la obediencia. ¿Qué son?
Son el hombre y la mujer en la convivencia que surge de la biología del amor, y se vive en la coinspiración de un convivir centrado en la dignidad del respeto por el otro y por sí mismo, en la colaboración, en la armonización estética con el mundo natural al que se respeta y no se explota, y en la valoración de la sensualidad y el intelecto. En esta magnífica obra, Rian Eisler propone su respuesta, la cultura solidaria o la cultura de la solidaridad, y la propone como un intento, como una invitación a un acto responsable que es el vivir la transformación del patriarcado desde el fundamento de lo humano en la biología del amor. Las conversaciones patriarcales niegan la solidaridad haciéndola algo especial, una virtud que surge como expresión de lo más elevado del espíritu humano, o como un logro de trascendencia espiritual. Rian Eisler propone que esto no es así, que la solidaridad es el fundamento de una cultura no enajenada en la conversación patriarcal, porque es también el fundamento de lo humano, y que si lo queremos, podemos vivir allí. Humberto Maturana, Peñalolén, 1990. Agradecimientos. De muchas maneras este libro ha sido un esfuerzo cooperativo inspirado en el trabajo y visión de innumerables mujeres y hombres, a muchos de los cuales se les ha reconocido en las notas. Más allá de esto, ha habido muchos otros cuyas críticas, sugerencias, asistencia en la corrección y la preparación del manuscrito y, sobre todo, su apoyo y estímulo durante los últimos 10 años han sido inapreciables. El aporte de David Lloyd, a quien está dedicado este libro, ha sido tan enorme que no hay forma de expresar adecuadamente mi gratitud. No exagero al decir que este libro no habría sido posible sin la participación total y activa, a lo largo de muchos años, de este hombre notable, quien a menudo dejó de lado su propio e importante trabajo como cientista social, pionero para entregar generosamente sus conocimientos, pensamientos, habilidades de redacción y comprensión con desinteresada dedicación y paciencia que verdaderamente trascienden los límites humanos. De las mujeres que han colaborado de manera generosa en este libro, estoy particularmente en deuda con mi amiga y colega Annette Ehrlich, quien quitó tiempo a su ocupada vida como profesora de psicología y consultora de redacción científica para leer varias veces los manuscritos mucho más extensos de donde nació finalmente El cáliz y la espada. Sus críticas editoriales sin tapujos, así como también su firme apoyo para mis estados de ánimo y energía a veces desfallecientes, fueron de inmensa ayuda. Asimismo, estoy muy agradecida con Carol Anderson, Frank Holstein, Mara Keller, Rebecca McKean, Isolina Risi y la ya fallecida Vilma Scott Haidt. Cada una leyó todo o casi todo el manuscrito en varias etapas, hizo importantes sugerencias y entregó generosamente su apoyo y afecto. El cáliz y la espada, y yo, también tenemos una enorme deuda de gratitud con Ashley Montagu, quien dejó de lado la terminación de 2 de sus propios libros para revisar línea por línea y nota por nota. Esta y otras expresiones de fe en mi trabajo demostradas por un hombre que ha dedicado la mayor parte de su larga y extraordinariamente productiva existencia al mejoramiento de la humanidad han sido de gran ayuda y estímulo para mí. Se necesitaría otro libro para agradecer adecuadamente a todos los que han contribuido de manera importante en este libro. Mis hijas, Andrea y Lauren Eisler, mi agente, Ellen Levine, mi editor, Jan Johnson, así como también las muchas otras personas de Harper y Row, incluyendo a Clayton Carlson, Tom Sanero, Mike Kimmel, Yvonne Keller, Dorian Gross y Virginia Rich, y todos los otros que se han esmerado en las etapas finales de la producción de este libro. Algunos de los que, desde la perspectiva de sus diversas disciplinas, leyeron partes de El cáliz y la espada como un trabajo en preparación e hicieron importantes contribuciones, incluyen a los arqueólogos Marija Gimbutas, a Nicholas Platon, las psicólogas Jessie Bernard y Joan Rockwell, la psiquiatra Jane Baker Miller, las historiadoras de la cultura y el arte Elinor Gandon y Marilyn Stone,
la experta en literatura comparada Gloria Orestein y el biólogo Vilmos Sanji, los teóricos del caos y sistemas autoorganizadores Erwin Laszlo y Ralph Abraham, y el físico Fritjof Capra, los futurólogos Hazel Henderson, Robert Hank y la teóloga Carol Chris. Otros que leyeron partes del manuscrito proporcionaron importantes sugerencias, información, estímulo y apoyo, incluyen en orden alfabético a varios nombres. La lista continúa, pero las limitaciones de espacio hacen imposible mencionarlos a todos, y por ello y por cualquier lapso de memoria doy mis disculpas, ya que habría deseado agradecer por su nombre a todos quienes a través de muchos años de investigación y escritos me entregaron tanto su aliciente intelectual como su apoyo emocional. Sí, quiero agradecer en forma especial a los que participaron en el aparentemente interminable proceso de preparación del manuscrito, particularmente a Janie Adams, Ryan Bones, Keith Bronson y varios nombres más. Introducción: El cáliz y la espada. Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella. Pero solo al entreabrir esta puerta, se nos revela un conocimiento nuevo y fascinante sobre nuestro pasado, y una nueva visión de nuestro futuro potencial. Para mí, la búsqueda de esta puerta ha significado una búsqueda de toda una vida. Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes. Muy pronto desarrollé también un profundo interés por la condición humana. Siendo muy pequeña, el mundo aparentemente seguro que yo había conocido se hizo añico con la toma de Austria por los nazis. Vi con mis propios ojos cómo mi padre era arrastrado fuera del hogar, y después que mi madre consiguió milagrosamente liberarlo de la Gestapo, mis padres y yo huimos para salvar nuestras vidas. A través de esa fuga, primero a Cuba y finalmente a los Estados Unidos, pude experimentar 3 culturas diferentes, cada cual con sus propias verdades. Comencé también a preguntarme muchas cosas, preguntas que para mí no son ni han sido jamás abstractas. ¿Por qué nos acosamos y perseguimos unos a otros? ¿Por qué nuestro mundo está tan lleno de una infamante inhumanidad del hombre con el hombre y la mujer? ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan brutales con su propia especie? ¿Qué es lo que en forma crónica nos inclina hacia la crueldad antes que a la bondad, hacia la guerra antes que la paz, hacia la destrucción antes que a la realización? De todos los organismos vivos en este planeta, solo nosotros podemos plantar y cosechar los campos, escribir poesía y componer música, buscar verdad y justicia, enseñarle a un niño a leer y a escribir, o incluso a reír y a llorar. Debido a nuestra capacidad única para imaginar nuevas realidades y realizarlas a través de tecnologías cada vez más avanzadas, somos, literalmente, copartícipes de nuestra propia evolución. Y sin embargo, esta misma maravillosa especie nuestra ahora parece dedicada a poner término no solo a su propia evolución, sino a la de la mayoría de las formas de vida en el mundo, amenazando a nuestro planeta con una catástrofe ecológica o la aniquilación nuclear. Con el correr del tiempo, a medida que proseguía mis estudios profesionales, tenía hijas y centraba cada vez más mis investigaciones y escritos en el futuro. Mi preocupación se extendía y profundizaba. Como muchos, me convencí de que nos acercábamos rápidamente a una encrucijada evolutiva, que nunca antes ha sido tan crítico el curso escogido por nosotros. Pero, ¿qué camino deberíamos tomar? Los socialistas y comunistas afirman que la raíz de nuestros problemas es el capitalismo. Los capitalistas insisten en que el socialismo y el comunismo nos están llevando a la ruina. Algunos sostienen que las dificultades se deben a nuestro paradigma industrial, culpan a nuestra cosmovisión científica. Incluso hay otros que culpan al humanismo,
al feminismo e incluso al laicismo, abogando por una vuelta a los buenos tiempos de una época más reducida, simple y religiosa. Sin embargo, si nos miramos a nosotros mismos, como nos obliga a hacerlo la televisión o el horrendo ritual cotidiano del periódico al desayuno, vemos cómo las naciones capitalistas, socialistas y comunistas están atrapadas por igual en la carrera armamentista y en todas las demás irracionalidades que nos amenazan a nosotros y a nuestro medio ambiente. Si observamos nuestro pasado, las habituales masacres cometidas por hunos, romanos, vikingos y asirios, o las crueles carnicerías de las cruzadas cristianas y la Inquisición, vemos que en las sociedades más reducidas, precientíficas y preindustriales que nos antecedieron, había aún más violencia e injusticia. Dado que el retroceder no es la solución, ¿cómo avanzaremos? Se escribe mucho sobre una nueva era, una transformación cultural importante y sin precedentes. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Una transformación desde qué y hacia qué? En términos tanto de nuestro diario vivir como de nuestra evolución cultural, ¿qué sería precisamente distinto, o siquiera posible en el futuro? Un vuelco que lleva desde un sistema generador de guerras crónicas, injusticia social y desequilibrio ecológico a uno de paz, justicia social y equilibrio ecológico, ¿constituye acaso una posibilidad realista? Y más importante aún, ¿qué cambios en la estructura social harían posible tal transformación? La búsqueda de respuestas a estas preguntas me condujo a reexaminar nuestro pasado, presente y futuro, lo que es la base de este libro. El Cáliz y la Espada divulga parte de este nuevo estudio de la sociedad humana, el que difiere de la mayoría de los estudios anteriores en que se toma en cuenta toda la historia humana, incluyendo nuestra prehistoria, como también toda la humanidad, ambas mitades, femenina y masculina. Entretejiendo las evidencias que provienen del arte, de la arqueología, de la religión, de las ciencias sociales, de la historia y de muchos otros campos de investigación, para crear nuevas pautas donde encaje en forma más precisa la mejor información disponible, El Cáliz y la Espada nos relata una nueva historia de nuestros orígenes culturales. Muestra que la guerra y la guerra de los sexos no son decretos divinos ni biológicos. También entrega pruebas de que es posible un futuro mejor, el cual en realidad está firmemente arraigado en el obsesionante drama de lo que efectivamente sucedió en nuestro pasado. Las posibilidades humanas, dos alternativas. Todos estamos familiarizados con las leyendas sobre una era remota, más armoniosa y pacífica. La Biblia nos habla de un jardín donde mujer y hombre vivían en armonía entre ellos y con la naturaleza, piluchitos, antes que una deidad masculina decretara que en adelante la mujer estaría subordinada al hombre. El Tao Te Ching chino describe una época en que el yin, o principio femenino, aún no estaba gobernado por el yang, o principio masculino. Una época en que todavía se honraba y acataba ante todo la sabiduría de la madre. Hesíodo, el antiguo poeta griego, escribió acerca de una raza dorada, que cultivaba la tierra en pacífica tranquilidad, antes que una raza inferior introdujera a su dios de la guerra. Pero si bien los eruditos están de acuerdo en que, en muchos aspectos, estos trabajos se basan en sucesos prehistóricos, las referencias a una época en que mujeres y hombres vivían en sociedad han sido tradicionalmente consideradas como mera fantasía. Cuando la arqueología aún estaba en pañales, las excavaciones de Heinrich y Sofía Scheilmann ayudaron a establecer la autenticidad de la Troya de Homero. Hoy en día, nuevas excavaciones arqueológicas, unidas a reinterpretaciones de otras más antiguas usando métodos científicos más modernos, revelan que historias tales como nuestra expulsión del Jardín del Edén también provienen de realidades más antiguas, de recuerdos populares de las primeras sociedades agrarias o neolíticas, las cuales plantaron los primeros jardines en esta tierra.
En forma semejante, como ya sugirió cerca de 50 años atrás el arqueólogo griego Spíridon Marinatos, la leyenda de cómo la gloriosa civilización de la Atlántida se hundió en el mar bien puede ser un revoltillo de recuerdos de la civilización minoica que, según se cree ahora, llegó a su fin cuando Creta y las islas circundantes fueron masivamente dañadas por terremotos y enormes maremotos. Así como en la época de Colón, el descubrimiento de que la Tierra no es plana posibilitó el hallazgo de un sorprendente nuevo mundo que había estado allí todo el tiempo. Estos descubrimientos arqueológicos, derivados de lo que el arqueólogo británico James Mellor llama una verdadera revolución arqueológica, nos permiten tener acceso al sorprendente mundo de nuestro pasado oculto. Ellos revelan un largo periodo de paz y prosperidad en que nuestra evolución social, tecnológica y cultural fue en ascenso, muchos miles de años en que todas las tecnologías básicas sobre las que está construida la civilización se desarrollaron en sociedades que no eran de dominio masculino, violentas y jerárquicas. Como testimonio adicional de que hubo antiguas sociedades organizadas de manera muy diferente a la nuestra, están las imágenes de otra forma inexplicables, de la deidad como hembra, en el arte antiguo, en los mitos e incluso en escritos históricos. De hecho, la idea del universo como una madre que lo da todo ha sobrevivido, aunque en forma modificada, hasta nuestro tiempo. En China, las deidades femeninas, Matsu y Kuan Yin, aún son ampliamente veneradas como diosas benignas y compasivas. En efecto, el antropólogo P.S. Sargren señala que Kuan Yin es claramente la más popular de las deidades chinas. Del mismo modo, el culto a María, la Madre de Dios, está difundido. Aunque en la teología católica María está rebajada a una posición no divina, su divinidad es reconocida implícitamente por su apelativo de Madre de Dios y por las plegarias de millones que buscan diariamente su compasiva protección y consuelo. Más aún, la historia del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús tiene un parecido impresionante con aquellas de cultos del misterio más antiguos que giran alrededor de una Madre Divina y su Hijo, o como en el culto de Deméter y Coré, su hija. Por supuesto, es lógico que la más primitiva representación del poder divino en forma humana haya sido más bien femenina que masculina. Cuando nuestros ancestros empezaron a formularse las eternas preguntas ¿de dónde venimos antes de nacer? ¿A dónde vamos después de morir? tienen que haber observado que la vida emerge del cuerpo de la mujer. Para ellos debe haber sido natural imaginar el universo como una madre bondadosa que todo lo da, de cuyo vientre emerge toda vida y al cual, como en ciclos vegetales, se retorna después de la muerte para volver a nacer. También es comprensible que las sociedades con tal imagen de los poderes que gobiernan el universo tuvieran una estructura social muy diferente de aquellas que veneran a un padre divino que empuña un relámpago o una espada. Y parece aún más lógico que en aquellas sociedades que conceptuaban en forma femenina a los poderes que regían el universo, las mujeres no hayan sido consideradas como sumisas, y que las cualidades afeminadas, tales como el cariño, la compasión y la no violencia, hayan sido altamente valoradas. Lo que no tiene sentido es concluir que las sociedades en las que los hombres no dominaban a las mujeres eran sociedades en que las mujeres dominaban a los hombres. Sin embargo, cuando la primera evidencia de tales sociedades fue desenterrada en el siglo XIX, se llegó a la conclusión de que debieron haber sido matriarcales. Después, cuando la evidencia no pudo avalar esa conclusión, nuevamente se hizo rutinario sostener que la sociedad humana siempre fue, y siempre será, dominada por los hombres. Pero si nos despojamos de los modelos prevalecientes en la realidad, aparece otra alternativa lógica. Pueden existir sociedades donde la diferencia no se equipara necesariamente a la inferioridad o la superioridad. Al reexaminar la sociedad humana desde una perspectiva genérico-holística, surge como resultado una nueva teoría de la evolución cultural. Esta teoría, a la cual
el llamado teoría de la transformación cultural, propone que bajo una superficie de gran diversidad en la cultura humana subyacen dos modelos básicos de sociedad. El primero, que denomino modelo dominador, es lo que generalmente se designa como patriarcado o matriarcado, la jerarquización de una mitad de la humanidad sobre la otra. El segundo, en el cual las relaciones sociales se basan primordialmente en el principio de vinculación antes que en el de jerarquización, puede describirse mejor como el modelo solidario. En este modelo, comenzando con la diferencia más fundamental en nuestra especie entre macho y hembra, la diversidad no se equipara a la inferioridad o a la superioridad. La teoría de la transformación cultural propone además que el curso original de la corriente principal de nuestra evolución cultural fue hacia la solidaridad, pero que tras un periodo de caos y casi total quiebre cultural, se produjo un vuelco social básico. La mayor disponibilidad de datos sobre las sociedades occidentales, debido al enfoque etnocéntrico de las ciencias sociales en Occidente, permite documentar este viraje en forma más detallada a través del análisis de la evolución cultural occidental. Sin embargo, también hay evidencias de que este cambio de dirección de un modelo solidario a uno dominador fue, a grandes rasgos, similar en otras partes del mundo. El título El cáliz y la espada proviene de esta cataclísmica encrucijada de la prehistoria de la civilización occidental, en que el curso de nuestra evolución cultural prácticamente sufrió un vuelco. En esta bifurcación cardinal se interrumpió la evolución cultural de las sociedades que adoraban a las fuerzas del universo generadoras y mantenedoras de vida, simbolizadas en nuestro tiempo por el antiguo cáliz o grial. Entonces en el horizonte prehistórico aparecieron invasores provenientes de las áreas periféricas del globo, que introdujeron una forma muy diferente de organización social. Como escribe Marija Gimbutas, arqueóloga de la Universidad de California, estos eran pueblos que veneraban el poder mortífero de la espada, el poder de quitar la vida antes que darla, que es el poder esencial para establecer e imponer la dominación. La encrucijada evolutiva. Hoy estamos frente a otro punto de bifurcación potencialmente decisivo. En una época en que el poder mortífero de la espada, multiplicado millones de veces por los megatones de los proyectiles nucleares, amenaza con poner fin a toda la cultura humana, los recientes hallazgos sobre la historia antigua y moderna señalados en el cáliz y la espada no solo proveen un capítulo nuevo a la historia de nuestro pasado. El aspecto de mayor importancia es lo que este nuevo conocimiento nos dice sobre nuestro presente y futuro potencial. Durante milenios, los hombres han luchado en las guerras y la espada ha sido un símbolo masculino. Pero esto no significa que los hombres sean inevitablemente violentos y belicosos. A lo largo de la historia registrada han existido hombres pacíficos y no violentos. Además, obviamente había tanto hombres como mujeres en las sociedades prehistóricas donde el poder de dar y nutrir, representado por el cáliz, era el poder supremo. El problema implícito no es el hombre como sexo. La raíz del problema reside en un sistema social donde el poder de la espada se ha idealizado, donde tanto a hombres como a mujeres se les enseña a equiparar la verdadera masculinidad con la violencia y la prepotencia, y a considerar a los hombres que no se adaptan a este ideal como demasiado blandos o afeminados. Para muchos es difícil creer que sea posible cualquier otra forma de estructurar la sociedad humana, y mucho menos que nuestro futuro pueda depender de algo conectado con la mujer o la femineidad. Una razón para tales creencias es que en las sociedades dominadas por varones, cualquier cosa que se relacione con las mujeres o la femineidad es automáticamente considerada como un asunto secundario o de mujeres, para ser tratado, si es que llega a serlo, solo después de haber resuelto los problemas más importantes. Otra razón es que no hemos tenido suficiente información, aunque la humanidad obviamente consta de dos mitades, mujeres y hombres. En la mayoría de los estudios de la sociedad humana, el protagonista principal, y de hecho a menudo el único actor, ha sido varón.
Como resultado de lo que prácticamente ha sido el estudio del hombre, la mayoría de los cientistas sociales ha tenido que trabajar con una base de datos tan incompleta y distorsionada que, en cualquier otro contexto, se habría calificado de inmediato como profundamente defectuosa. Aún ahora, la información sobre la mujer está principalmente relegada al gueto intelectual de los estudios de la mujer. Por otra parte, y muy comprensiblemente dada su importancia inmediata, aunque por largo tiempo descuidada, para la vida de la mujer, la mayor parte de las investigaciones realizadas por feministas se han concentrado en las implicaciones del estudio de la mujer para la mujer. Este libro es diferente porque se centra en las implicaciones de cómo organizar las relaciones entre las dos mitades de la humanidad para establecer la totalidad de un sistema social. Claramente, según estén estructuradas estas relaciones, tendrán consecuencias decisivas para la vida personal tanto de hombres como mujeres en cuanto a nuestros roles cotidianos y nuestras opciones de vida. Pero igualmente importante, aunque por lo general aún ignorado, es algo que al expresarlo parece obvio: la forma en que estructuramos la más fundamental de todas las relaciones humanas, sin la cual nuestra especie no podría continuar. Tiene un profundo efecto en cada una de nuestras instituciones, en nuestros valores y, como lo muestran las páginas que siguen, en la dirección de nuestra evolución cultural, especialmente si ésta va a ser pacífica o guerrera. Si uno se detiene a pensarlo, hay solo dos formas básicas de estructurar las relaciones entre las mitades femenina y masculina de la humanidad. Todas las sociedades están diseñadas como un modelo dominador, en que las jerarquías humanas están fundamentalmente respaldadas por la fuerza o la amenaza de la fuerza, o como un modelo solidario, con algunas variaciones. Más aún, si reexaminamos la sociedad humana desde una perspectiva que tome en cuenta tanto a mujeres como a hombres, también podemos ver que hay patrones o configuraciones de sistemas que caracterizan a una organización social dominadora o bien solidaria. Por ejemplo, desde una perspectiva convencional, la Alemania de Hitler, el Irán de Jomeini, el Japón de los samuráis y la América Central de los aztecas son sociedades radicalmente distintas, de raza, origen étnico, desarrollo tecnológico y ubicación geográfica diferentes. Pero desde la nueva perspectiva de la teoría de la transformación cultural, que identifica la configuración social característica de las sociedades rígidamente machistas, observamos similitudes impresionantes. Todas estas sociedades ampliamente divergentes en otros aspectos no solo son de rígido dominio masculino, sino que poseen también una estructura social generalmente jerárquica y autoritaria, y un alto grado de violencia social, particularmente belicista. A la inversa, también podemos ver notorias semejanzas entre sociedades extremadamente distintas en otros aspectos y que son más igualitarias sexualmente. Es característico que tales sociedades de modelo solidario tiendan a ser no tan solo mucho más pacíficas, sino también mucho menos jerarquizadas y autoritarias. Esto queda de manifiesto en los datos antropológicos, el Bambuti y el Kuhn, en los estudios contemporáneos de tendencias en sociedades modernas de mayor igualdad sexual, países escandinavos como Suecia, y en la información prehistórica e histórica que se detallará en las páginas siguientes. Mediante el uso de los modelos dominador y solidario de organización social para el análisis de nuestro presente y nuestro futuro potencial, también podemos empezar a trascender las polarizaciones convencionales entre derecha e izquierda, capitalismo y comunismo, religión y laicismo, e incluso machismo y feminismo. El panorama de mayor amplitud que surge indica que todos los movimientos modernos post-ilustración en pro de la justicia social, sean ellos religiosos o seculares, como también los más recientes movimientos feminista, pacifista y ecologista, forman parte de un impulso básico para la transformación de un sistema dominador en un sistema solidario. Más allá de esto, en nuestra época de poderosas tecnologías nunca vistas, tales movimientos pueden interpretarse como parte del impulso evolutivo de nuestra especie por la supervivencia.
Si observamos el lapso total de nuestra evolución cultural en la perspectiva de la teoría de la transformación cultural, vemos que las raíces de nuestras crisis globales hoy derivan del vuelco fundamental en nuestra prehistoria, que produjo enormes cambios, no solo en la estructura social, sino también en la tecnología. Este fue el vuelco en el énfasis desde las tecnologías que sustentan y mejoran la vida hasta las tecnologías simbolizadas por la espada. Tecnologías diseñadas para destruir y dominar. Este ha sido el énfasis tecnológico que registra la mayor parte de la historia. Y es este énfasis tecnológico, antes que la tecnología per se, el que amenaza hoy toda la vida de nuestro planeta. Sin duda habrá quienes argumentarán que debido a que en la prehistoria hubo un viraje de un modelo solidario de sociedad a uno dominador, este debió ser flexible. Sin embargo, no se sostiene el argumento de que si algo sucedió en la evolución fue una adaptación, como lo prueba tan ampliamente la extinción de los dinosaurios. En cualquier caso, en términos evolutivos, la extensión de la evolución cultural humana es demasiado breve como para emitir tal juicio. El verdadero asunto parecería ser que, dado nuestro alto nivel de actual desarrollo tecnológico, un modelo dominador de organización social no es acomodaticio. Debido a que este modelo dominador ahora parece estar alcanzando sus límites lógicos, en la actualidad muchos hombres y mujeres rechazan los principios de organización social establecidos, incluyendo sus roles sexuales estereotípicos. Para muchos otros, estos cambios solo son signos de un quiebre de sistemas, rompimientos caóticos que a toda costa deben ser sofocados. Pero es precisamente por la rapidez con que el mundo está cambiando que más y más personas en regiones cada vez más extensas de este mundo son capaces de ver que existen otras alternativas. El cáliz y la espada explora estas alternativas. Pero aunque el material que sigue indica que es posible un futuro mejor, ello por ningún motivo significa, como algunos quisieran hacernos creer, que inevitablemente nos moveremos más allá de la amenaza del holocausto nuclear o ecológico hacia una era nueva y mejor. En último término, tal opción es asunto exclusivamente nuestro. Caos o transformación. El estudio en que se basa el cáliz y la espada es lo que los cientistas sociales llaman investigación de acción. No es un mero estudio de lo que fue o es, o incluso de lo que podrá ser, sino también una exploración de cómo podemos intervenir más eficazmente en nuestra propia evolución cultural. El resto de esta introducción está destinado especialmente al lector que tiene interés en profundizar sobre este estudio. Otros lectores quizá prefieran ir directo al capítulo 1, tal vez retornando después a esta sección. Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre la evolución cultural se han centrado primordialmente en la progresión desde los niveles de desarrollo tecnológico y social más simples hasta los más complejos. Se ha dado especial atención a los principales cambios tecnológicos, tales como la invención de la agricultura, la revolución industrial y más recientemente el paso a nuestra era postindustrial o electrónico nuclear. Este tipo de movimiento, como es obvio, tiene implicaciones sociales y económicas de gran importancia, pero ello nos cuenta solo una parte de la historia humana. La otra parte de la historia se refiere a un tipo diferente de movimiento. Los cambios sociales, ya sea hacia un modelo solidario de organización social o hacia un modelo dominador. Como ya se ha señalado, la tesis fundamental de la teoría de la transformación cultural es que la dirección de la evolución cultural es muy diferente para las sociedades dominadoras y las solidarias. Esta teoría deriva en parte de una distinción importante que generalmente se omite. Esto es que el término evolución tiene un doble significado. En jerga científica, describe la historia biológica y, por extensión, la historia cultural de las especies vivientes. Pero evolución también es un término normativo. De hecho, a menudo se utiliza como sinónimo de progreso, el movimiento desde niveles más bajos a otros superiores.
En realidad, nuestra evolución tecnológica ni siquiera ha sido un movimiento lineal desde niveles más bajos a otros superiores, sino más bien un proceso interrumpido por regresiones masivas tales como la edad oscurantista griega y el medioevo. No obstante, pareciera haber un impulso subyacente hacia una mayor complejidad tecnológica y social. En forma análoga, parece existir un impulso humano hacia metas más elevadas, hacia la verdad, la belleza y la justicia. Pero como muy vívidamente lo demuestran la brutalidad, la opresión y el belicismo que caracterizan a la historia registrada, el movimiento hacia estas metas ha sido apenas lineal. De hecho, según lo documenta la información que examinaremos, también aquí ha habido una regresión masiva. ¡Oh! Nos estamos volviendo mono, zombie. Al recopilar los datos para esquematizar y poner a prueba la dinámica social que he venido estudiando, he reunido descubrimientos y teorías de múltiples campos, tanto de las ciencias sociales como naturales. Dos fuentes han sido especialmente útiles: la nueva escolástica feminista y los nuevos hallazgos científicos sobre la dinámica del cambio. Una reevaluación de cómo los sistemas se forman, se mantienen y cambian se está propagando rápidamente a muchas áreas de la ciencia, mediante trabajos como los del ganador del Premio Nobel, Ilya Prigogine, y de Isabel Stengers en Química y Sistemas Generales, de Robert Shum y Marshall Feigenbaum en Física, y de Humberto Maturana y Francisco Varela en Biología. Este emergente conjunto de teorías y datos a veces se identifica con la nueva física, popularizada por libros como El Tao de la Física y El Punto Crucial de Fritjof Capra. En ocasiones se le llama teoría del caos, pues, por primera vez en la historia de la ciencia, enfoca el cambio repentino y fundamental, el tipo de cambio que nuestro mundo está experimentando cada vez más. De especial interés son los nuevos trabajos que investigan el cambio evolutivo, realizados por biólogos y paleontólogos tales como Vilmos Zandi, Neil Eldridge y Stephen Jay Gould, como también por académicos como Heinrich Schanz, Erwin Laszlo y David Lowell, sobre las implicaciones de la teoría del caos en la evolución cultural y las ciencias sociales. Esto en ningún caso sugiere que la evolución cultural humana sea igual a la evolución biológica, pero, aunque hay diferencias importantes entre las ciencias naturales y sociales, y el estudio de los sistemas sociales debe evitar reduccionismos mecanicistas, también hay importantes analogías con respecto tanto a los sistemas de cambio como a los sistemas de autoorganización. Todos los sistemas se mantienen mediante la interacción mutuamente reforzante de las partes críticas del sistema. En consecuencia, en algunos aspectos sobresalientes, la teoría de la transformación cultural, presentada en este libro, y la teoría del caos que está siendo desarrollada por científicos de las ciencias naturales y de sistemas, son similares en cuanto nos informan sobre lo que sucedió y que ahora puede volver a suceder, en ramificaciones críticas de sistemas o puntos de bifurcación. Por ejemplo, Eldridge y Gould proponen que, más que avanzar siempre en etapas graduales ascendentes, la evolución consiste en largos tramos de equilibrio o periodos faltos de cambios importantes, interrumpidos por puntos evolutivos de ramificación o bifurcación, donde surgen nuevas especies en la periferia o el margen del hábitat de una especie originaria. Y aunque haya obvias diferencias entre la rama de esta nueva especie y los cambios de un tipo de sociedad a otro, como veremos, existen sorprendentes similitudes con el modelo de aislados periféricos de Gould y Eldridge y los conceptos de otros teóricos del caos, en lo que ya ha sucedido y lo que ahora de nuevo puede estar sucediendo en nuestra evolución cultural. El aporte de la escolástica feminista a un estudio holístico de la evolución cultural, abarcando todo el transcurso de la historia humana y ambas mitades de la humanidad, es más obvio. Proporciona la información faltante que no se encuentra en las fuentes convencionales. En efecto, la reevaluación de nuestro pasado, presente y futuro presentada en este libro habría sido imposible sin el trabajo de intelectuales como Simone Beauvoir, Jesse Bernard, Esther Bossett, Jita Sen, Mary Daly, Dale Spencer, Florence Howe, Nancy Shaw Dorn,
Es como el alimento. Bueno, y muchos otros nombres. Desde los tiempos de Abraham en el siglo XVII y aún antes, pero solo constituyéndose apropiadamente durante las últimas 2 décadas, el emergente conjunto de datos y percepciones entregado por eruditas feministas está, igual que la teoría del caos, abriendo nuevas fronteras a la ciencia. Aunque son polos opuestos en su origen, uno desde el masculino tradicional y el otro desde una experiencia y cosmovisión femeninas radicalmente diferentes, las teorías feministas y del caos tienen, no obstante, mucho en común. Dentro de la corriente principal de la ciencia, ambas son todavía frecuentemente consideradas como actividades misteriosas en el límite o más allá de los esfuerzos consagrados. Y en su enfoque sobre la transformación, estas dos corrientes de pensamiento comparten la creciente toma de conciencia de que el sistema actual se está derrumbando y de que debemos encontrar vías para abrir un camino hacia un tipo de futuro diferente. Los capítulos siguientes exploran las raíces de y los caminos hacia ese futuro. Cuentan una historia que empieza miles de años antes de nuestra historia registrada o escrita. La historia de cómo la orientación solidaria original de la cultura de Occidente se desvió por un atajo de 5.000 años de sangrienta dominación. Ellos muestran que nuestros crecientes problemas globales son, en gran parte, las consecuencias lógicas de un modelo dominador de organización social en nuestro nivel de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, no pueden ser resueltos dentro de este. Y también muestran que existe otro curso que, como copartícipes en la creación de nuestra propia evolución, aún podemos escoger. Esta es la alternativa de abrirse camino antes que dejarse abatir, como mediante nuevas formas de estructurar la política, la economía, la ciencia y la espiritualidad, podemos ingresar en la nueva era de un mundo solidario. Fin de la introducción. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Ahí encontrarás el resto de los capítulos de este audiolibro y de todos los que ya no están en este canal, en el apartado Listado anterior. Recuerda que ahí también puedes registrarte, comentar y compartir en tus redes sociales. Estamos de regreso. Gracias por tu apoyo.